Buenas a todos, bienvenidos a Economía en Pijama. ¿Cómo estás, Guillem? Muy bien, ya de vuelta en casita, que llevo unos días un poco ajetreados de arriba para abajo. Ahora ya estoy asentado, ya funciona todo bien, mi ordenador, mis cositas, así que ya el audio y el vídeo en YouTube se podrá ver a la perfección. Perfecto, ya te he visto que has estado en Suiza estos días. Cuéntanos un poco qué has hecho allí. Estuve haciendo un evento junto a otros creadores de contenido y la verdad que súper bien. Era para Suiza, o sea, para gente que estaba viviendo en Suiza pero española Ajá. y muy bien. La verdad estuvo muy entretenido y también tuve tiempo de visitar algunos sitios de Suiza que era la primera vez que iba y muy chulo muy chulo todo. Había mucho bosque, ya te dije que a ti te encantaría porque está lleno de montañas y es espectacular. Lo que sí que es caro de cojones, o sea, tú vas al súper y ves cada precio que dices, madre mía, cómo extraño España. Totalmente, sí, sí, sí. Tengo mi mejor amigo que está viviendo allí y trabajando y también, bueno, me comenta que es muy bonito, pero también todo es muy caro. También se cobra mucho más, o sea Sí, no, que no, todo hablamos, está equilibrado. ahí hablábamos de salarios y es que fliparías, Sí, fliparías. sí, sí, sí. Lo conozco bien el tema de salarios. Por suerte se ganan bien la vida los suizos. Sí. Bueno, Guillem, ¿hoy de qué hablaremos? Hoy por mi parte comentaremos dos noticias relacionadas con España, una que involucra a Telefónica y una que es sobre el primer fondo tokenizado en España. Las he leído justo esta mañana y me han parecido interesantes para traerlas al podcast. Y luego como tema principal veremos cómo podemos gestionar la liquidez de una manera más óptima. Siempre hablamos de compras cuando el mercado está bajando, pero si le añadimos a esta acción una serie de variables, podemos Ujú. optimizar aún más nuestro dinero haciendo que perdamos menos y que podamos asegurar mucho mejor las ganancias. Así que es Perfecto. algo sencillo para que todo el mundo pueda aplicar y lo traeré aquí para que la gente lo quiera probar si quieren en casa. Perfecto, estaremos atentos. ¿Y tú, Julia, qué nos traes? Yo por mi parte, hoy nos centraremos en un sector muy concreto, que es el sector inmobiliario y concretamente el sector inmobiliario de Estados Unidos. Y hablaremos sobre los tres indicadores más importantes para todos aquellos que quieran invertir en inmuebles, también en España, porque al final pensad que lo que está pasando en Estados Unidos se va a replicar y va a suceder algo parecido en Europa y en España en unos meses, así que nos puede servir de mucho para todos aquellos que quieran invertir en inmuebles. ¿Y nos traes una presentación, puede ser, como en el cole? Os traigo una presentación PowerPoint, o sea que esto ya no puede ser más divulgativo. Veréis gráficos, veréis los indicadores, cómo han evolucionado a lo largo de todos estos años, ¿vale? Y en qué situación estamos ahora mismo, así que todo el mundo atento. Así me gusta, Julia. Somos el grupo A y venimos a presentar el sector inmobiliario, como en el bachillerato. Ole, La ole. clase de las tortugas. Qué grande. Pues venga, Muy bien, Guillem. arranca. Arranca No, tú. primero de todo, antes de nada, si alguien nos está viendo por un canal que no sea YouTube, por ejemplo, por Spotify o Cierto. por Apple Podcast, y nos quiere seguir, Guillem, ¿dónde pueden seguir? A mí, Guillem, me puede seguir en YouTube como CryptoBoy y en Instagram y TikTok como CryptoBoy.btc. ¿Y a ti, Julia, dónde? A mí me pueden seguir por Instagram, en la web, bueno, en la cuenta de Bolsa Expertos o por la web de bolsaexpertos.com. Así que tenéis dos opciones. Instagram es más publicaciones de noticias y la web es más contenido de temas de inversión, más profundo. Pues Así que, venga. Guillem, lo tenemos todo dicho ya, lo oficial y tal. Vamos a empezar ya con el podcast, ¿te parece bien? Venga, cuanto antes Venga, mejor. empezamos para la chicha. Vamos a presentar, a compartir la pantalla para que veáis la presentación y nos ponemos ya en marcha. Vamos a ver. Compartimos y empezamos. ¿Lo ves bien, Guillem? Sí, todo perfecto. Genial, genial. Perfecto. Pues nada, hoy hablaremos de los tres indicadores sobre la inversión en inmuebles que más tenemos que tener en cuenta. Al final son tres indicadores importantes, hay muchos más. Al final cada uno tiene que configurar su forma de, bueno, de leer el mercado. La mía, yo creo que esos tres indicadores nos dan una perspectiva bastante interesante sobre cómo está el mercado, ¿no? Y empezaremos por el stock mensual de viviendas nuevas. Al final, el mercado sabemos que se mueve entre oferta y demanda, y en el caso de las operaciones inmobiliarias, la demanda son los inversores o los particulares que quieren comprar esas viviendas y la oferta es aquella cantidad de inmuebles que están a la venta. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre oferta y demanda para que el precio se mueva hacia una dirección
o hacia otra. Aquí nos tenemos que fijar muy bien Julián, un con la momento. línea. Antes de Dime. seguir, ¿ves? Te sale lo de dejar de compartir y Sí, ocultar. perdón. Dale a ocultar. Ocultar. Ahí, gracias. A ver. Ahí ¿Lo ves bien? estamos. Sí. Ahí Ahora, estamos. en principio, Ahora sí. pasa. A ver si los Espera, problemas hostia, técnicos se ahora se ajustan. ve, espérate, ahora se ve como la barra del... Sí, 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 lo veo. Un momento, a ver si se ha quedado como pillado esto. Vale. Problemas del directo. A ver. No pasa nada. Espera. Seguimos. Ahora sí, a Ahora la sí, ahora sí. tercera. Puedes A la seguir. tercera va la vencida. Ahora sí, perfecto. Pues nada, hablamos sobre el stock mensual de viviendas nuevas. En este gráfico que veis en la pantalla, tenéis que fijaros especialmente en la línea verde. Esta línea verde justamente nos indica el stock mensual de viviendas nuevas. Y lo que nos ofrece es, pues, todo ese inventario que hay en ese momento concreto, en el gráfico lo vemos de forma mensual, respecto a la demanda. Y vemos que la oferta mensual de viviendas nuevas es un gráfico que está invertido para poderlo correlacionar con el precio real de los inmuebles, que es la línea de color negro. Entonces, ¿qué nos indica exactamente esta configuración, este indicador? Pues nos indica cuánto tiempo tardaríamos en liquidar el stock de vivienda actual con el ritmo de ventas actual también. Entonces, ¿cómo lo podemos leer esto? ¿No? Este gráfico, ¿cómo se lee? Porque no es un gráfico sencillo, no veremos gráficos sencillos, veremos gráficos que tienen su complejidad. Entonces, este gráfico se lee de la forma siguiente. Cuando la línea verde representa el stock de viviendas que está invertido disminuye, eso significa que hay más stock de viviendas. Y cuanto más stock, cuanto más oferta a una demanda constante, ¿vale? Si hay 100 personas que quieren comprar viviendas y de repente el stock va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta las 200, ha subido de 110 a 200, lo que va a pasar con el precio es que el precio va a disminuir, porque hay menos gente que quiere comprar viviendas de las que hay en el mercado. Y pasaría lo contrario, en el caso de que haya 100 personas que quieren comprar vivienda y solo haya 50 viviendas disponibles, como hay una presión, una demanda muy fuerte, lo que va a pasar es que los precios se disparan. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos meses, los últimos 2 años con el tema inmobiliario? ¿No? Que había muchísima liquidez en el mercado, había una oferta de vivienda bastante limitada y oferta limitada, demanda muy grande. Lo que ha pasado es que se han disparado los precios de las principales capitales de Europa y de Estados Unidos. ¿Sí, Guillem? ¿Queda claro todo este tema? Todo ¿Sí? perfecto. Si es que lo explicas Vale. como un profesor, coño. Como lo que soy, ¿no? En Ahí mis tiempos estamos, ahí libres. estamos. Muy bien, hemos visto el primer indicador, que creo que es muy interesante a nivel de tener en cuenta el stock de vivienda para saber hacia dónde irán las cosas. Ahora mismo vemos varias cosas, ¿no? Que durante el año 2005, 2006, 2007 y sobre todo el 2008, lo que pasó es que de repente, si os fijáis, la línea verde se anticipa a la línea negra en la bajada. Entonces, ¿qué pasó realmente? Lo que pasó es que la cantidad de oferta de inmuebles aumentó, la demanda disminuyó y por lo tanto la línea negra, los precios de las viviendas se fue disparado hacia abajo. Es decir, hubo un exceso de oferta, se construyó mucho más de lo que realmente el mercado demandaba y en España esto lo sabemos muy bien, aunque el gráfico, insisto, es de Estados Unidos, pero pasaron cosas similares. En España seguramente más acentuado que en Estados Unidos. Hubo un exceso de oferta, no había gente que comprara y si yo de repente quiero vender un piso a 150.000 euros y no hay nadie que me lo compre, yo me veo obligado a rebajar el precio. Como había muchas personas que querían vender ese piso, o sea, diferentes pisos por 150.000 euros, hubo una rebaja general en los precios de venta porque no compraba ni Dios, ¿vale? Entonces, eso sería un ejemplo real sobre lo que representa este indicador. Seguimos con el siguiente indicador, que es la tasa de las hipotecas en comparación a la deuda de Estados Unidos. Concretamente, con digamos, el bono a 30 años, que es uno de los principales indicadores, digamos, para conocer el, el riesgo crediticio de una de las economías más solventes del país, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un tema muy interesante y es que si los tipos del tesoro americanos, si los tipos de interés suben, lo que hace esto es encarecer el crédito hipotecario
Y eso lo que hace es disminuir la demanda de viviendas. A lo que provoca eso es una disminución en el precio. Y esto lo estamos viendo a día de hoy. Estados Unidos es un mercado a nivel inmobiliario que se ha sobrecalentado muchísimo, han crecido muchísimo los precios de compra y también de alquiler de los inmuebles, y lo que está intentando hacer la Reserva Federal para frenar el sector inmobiliario y también, obviamente, para frenar la inflación, digamos que es el virus que ha afectado, entre otras muchas cosas, entre otros muchos sectores, el sector inmobiliario y también la bolsa y también las criptos, al final todo. Para frenar esa inflación lo que están haciendo es subir los tipos de interés. En el programa pasado hablamos de la subida de tipos de interés y en el anterior también. Es algo que afecta muchísimo a la economía general y más cuando quien toma la decisión es el banco, bueno, el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Entonces, está subiendo muchísimo los tipos de interés y eso lo que provoca, y lo vemos claramente en el gráfico, es que cuando, lo vemos aquí, ¿vale? Cuando los tipos de interés suben, también sube, por lo tanto, lo que se paga, el interés de la deuda de Estados Unidos, que sería la línea verde, y vemos muy fácilmente cómo cuando suben los tipos de interés, eso provoca una bajada en el precio real de las viviendas. Aquí vemos otro ejemplo, suben los tipos de interés y eso provoca una bajada en el precio de la vivienda. Entonces, esto tiene una lógica también desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Que cuando los tipos de interés suben, también es más atractivo para los inversores la deuda del Tesoro de Estados Unidos a 10, 20, 30 años, incluso a menos plazo, y hay mucho capital que se desplaza de la inversión en inmuebles, de la inversión en bolsa, y ante la subida de tipos de interés, los inversores deciden refugiarse en bonos del Tesoro americano. Actualmente está empezando a suceder. Estamos viendo una subida de tipos y los inversores de forma progresiva están comprando bonos del Tesoro y están desinvirtiendo en otros mercados como la bolsa o los inmuebles. Y eso lo que va a provocar a medio plazo, también a corto o medio plazo, no creo que en el margen de 1 o 2 años ya lo vamos a ver, es que como hay una falta de liquidez en el sector de la bolsa, en el SP500, por ejemplo, y también en el sector inmobiliario, eso lo que provoca es que los precios disminuyan. Porque la oferta se puede mantener constante, pero la demanda, la gente que está dispuesta a meter dinero en la bolsa o en los inmuebles, disminuye porque los tipos de interés, el coste del dinero para comprar una vivienda ha aumentado. Por lo tanto, los inversores prefieren desplazar este dinero a bonos del tesoro, ¿vale? Aquí lo vemos bastante claro, ¿eh? O sea, Sí, sí, no, no. La insisto, gente, o sea, insisto los que de Spotify. sube el tipo de interés de los bonos a 30 años en este caso, y lo que pasa automáticamente es que el precio de la vivienda disminuye. Y aquí la crisis, bueno, la crisis del 2007, el precio real estaba disparado y bueno, básicamente como consecuencia de un problema de oferta se dispararon hacia abajo los precios. ¿De acuerdo? Venga, seguimos con el tercer indicador, que es para mí uno de los más Todo importantes perfecto. y que lo explica todo. Y es el tema del M2, ¿no? ¿Qué es el M2? No es ningún robot de la Guerra de las Galaxias. El M2 lo que representa es la masa monetaria, es decir, la cantidad de dinero que imprimen los bancos centrales y que inyectan en la economía. Y este M2 tiene un efecto muy importante y básicamente el M2 es la masa monetaria y es lo que ha provocado realmente la inflación y la situación económica tan negativa con vistas de recesión que tenemos a día de hoy. Recordemos que durante la pandemia, para que la economía no colapsara, los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa y en otros países también, inyectaron muchísima liquidez a la economía para que ni personas ni empresas entrarán en bancarrota. Eso lo que ha provocado es que los precios a medio plazo, bueno, básicamente se crea inflación, ¿no? Cuando tú imprimes mucho dinero, lo inyectas a la economía, se crea inflación. Y la inflación lo que provoca es una subida artificial del precio de las cosas. Entre ellos, pues la bolsa ha subido muchísimo, las criptos subieron muchísimo, las viviendas han subido muchísimo. ¿Y cómo se frena esa inflación provocada por la inyección de masa monetaria? Pues se frena subiendo los tipos de interés. Entonces, lo que vemos en este gráfico es que cuando se suben cuando se aumenta la masa monetaria, y lo vemos, por ejemplo, pues recientemente, el año 18, 19, 20, aquí,
cuando se aumenta la masa monetaria, los activos, y en este caso el precio real de la vivienda, tiende a subir. Eso es importantísimo. Pero no solo el precio de la vivienda, sino el resto de activos, ¿vale? Y cuando se hace una contracción, cuando se retiran los estímulos, por ejemplo, a nivel económico de los bancos centrales, ese precio real de la vivienda, en el caso que estamos hablando ahora mismo, tiende a estabilizarse y a disminuir, ¿vale? Entonces, es otro de los indicadores conocer exactamente qué está haciendo los bancos centrales a nivel de inyección de liquidez en la economía. Si los bancos centrales anuncian en algún momento una inyección de liquidez en la economía, es muy probable que el precio de las cosas, el precio de la bolsa, de la vivienda, suba. Cuando anuncie una retirada de estímulos, es muy probable que, digamos, el mercado no esté tan eufórico y empiece una zona, un momento de pesimismo. Y este justo es el momento que estamos viviendo a día de hoy. ¿Queda claro? Entonces, recapitulemos. Conclusiones. Primer punto, el aumento de la masa monetaria de la Reserva Federal provoca que los activos incrementen su precio, provocando inflación. Esta subida de tipos lo que provoca, lo que hemos comentado ahora, ¿no? La subida de tipos lo que provoca es que la economía se contraiga y finalmente, si la economía se contrae, la Reserva Federal a medio plazo, dentro de unos años, cuando la inflación esté ya más o menos controlada entre el 2-3%, la economía americana es muy probable que esté mucho más débil de lo que está ahora mismo y entonces se van a ver obligados a volver a incentivar a que pues, la economía se empiece a mover bajando los tipos de interés y, quién sabe, si haciendo algún tipo de política monetaria expansiva, ampliando pues, la masa monetaria, el M2 que comentábamos en el último gráfico. ¿Cómo lo ves, Guillem? Yo perfecto, yo vamos, aquí siempre soy tu alumno, soy tu alumno de siempre, o sea que es súper interesante. Para la gente de Spotify no habéis visto los gráficos, pero si queréis ir a verlos, los tenéis en YouTube y ya está, para que veáis los ejemplos, pero súper bien explicado, la verdad. O sea, muy interesante Perfecto. además. Guillem, te toca a ti. ¿Qué nos vas a contar ahora? Vale, deja de compartir pantalla y te lo explico. Perfecto. Si no me lo dices, nos pasamos todo el programa. Sí, sería ya la hostia. Ahí Ahora sí. estamos. Perfecto. Perfecto. Vale, pues hoy hablaremos de las dos noticias, de que Telefónica ha empezado a invertir en el sector cripto y se convierte en un inversor clave para Bit2Me, que es uno, bueno, creo que es el principal exchange a nivel español. Y hemos visto Telefónica en otras ocasiones cómo se están metiendo en el sector cripto. También han estado invirtiendo en Gamium, que es un proyecto de Web3 y metaverso interesante, que son amigos míos. Y también, pues, esta noticia es que creo que van a hacer una ronda de financiación de unos 20-30 millones de euros hacia la plataforma de Bit2Me. Es bastante dinero para ser una empresa española y una inversión en cripto a nivel español, así que muy interesante. Vemos que pues, hay una buena alianza y esta alianza se da principalmente porque estarían buscando la incorporación del pago con criptos en algunos de sus servicios por parte de Telefónica y todas las ramas que tiene esta gran empresa. Y también que sería permitir pagos a través de una plataforma de intercambio que de forma inmediata convirtiera el pago del usuario a euros, y aquí es donde entra Bit2Me, ya que tiene estas herramientas. También es algo clave, importante para Bit2Me el hecho de tener esta financiación de 20-30 millones. Creo que por lo que dice la noticia aún no han revelado, aún no se ha acabado de cerrar o no es oficial del todo. Es interesante porque estamos viviendo pues, momentos difíciles de contracción, donde el usuario tiene menos incentivos para invertir, menos incentivos para hacer trading, para registrarse, por lo que evidentemente los ingresos de la plataforma se ven afectados como las demás. Por lo que esta inyección de capital le va a ir muy bien para seguir aguantando o para poder seguir desarrollando lo que tienen que desarrollar, que la verdad que bueno, van haciendo sus cosillas, todo estando en mercado bajista, no paran de salir noticias buenas. Así que enhorabuena por ellos. Y la siguiente noticia involucra a Renta 4, Onge o Onise, nunca sé cómo se pronuncia, y Allfunds Blockchain, que lanzan el primer fondo tokenizado en España. Bueno, no sé si es el primero, pero yo he dicho, primero lanzan un fondo tokenizado en España y lo que basan es que, bueno, es un fondo tokenizado basado en tecnología blockchain y según lo que dicen ellos, con el que esperan generar cambios en el ecosistema financiero con transparencia, trazabilidad,
automatización y una optimización en la liquidez. Y todo esto, como no, ha estado supervisado por la CNMV, lo han estado haciendo a través del Sandbox de España para hacer todas estas pruebas y que realmente pues todo estuviera bajo la ley, ¿no? Guillem, una pregunta sobre el tema del fondo tokenizado. Exactamente, ¿qué es un fondo tokenizado? ¿Un fondo que puedes invertir en tokens de criptos? ¿Cómo funciona? Un poco para que el público que no es experto en temas de criptos se ubique un poco. Entiendo que sí. O sea, entiendo Vale. que sí, porque la verdad es que no sé si es que han tokenizado el fondo como tal Hmm. o que dicho fondo va a permitir la inversión en criptos, ¿vale? Porque lo he estado leyendo, pero no me ha quedado muy claro, porque tenemos las dos opciones. Una es o tokenizar el propio fondo o que Ujú. tú puedas invertir en el fondo, porque dice, bueno, sí, y a través de ahí pues que tú puedas, bueno, la custodia de tokens estaría a cargo de Onche. Luego Ajá. el Renta 4 sería el distribuidor del fondo tokenizado y luego Allfunds Blockchain es quien ha aportado la red para permitir todo esto y toda la operativa a través de smart contracts. Claro, porque al final, o sea, si hacemos el símil con la tokenización de inmuebles, que al final es tú contratas una empresa como por ejemplo Rental y tú participas en la adquisición y en los dividendos, digamos, que te da ese inmueble, claro, lo que haces es poder comprar en criptos inmuebles que tradicionalmente no has podido comprar en criptos. Entonces yo entiendo que este fondo tokenizado va a ser un fondo que vas a poder invertir en criptos, por ejemplo, sobre el mercado tradicional. Entiendo que funcionará algo así. Lo investigaremos para ver exactamente cómo funciona. Sí, Pero es yo que creo que va a ser no. algo de este estilo. Tiene toda la pinta, la verdad, tiene toda Sí. la pinta, pero ya te digo, he estado mirando la noticia y no me han sabido especificar, pero bueno, que tiene toda Vale. la pinta que será eso. Pero bueno, son noticias que quería traer, creo que son interesantes, más si eres del ámbito español y para que Mm. estemos un poco al día de lo que está pasando en el sector. Y ahora ya vamos a la parte de la liquidez. Es algo que ahora mismo creo que es más importante que nunca, se acercan tiempos oscuros y es clave que sepamos un poco cómo controlar cuándo metemos dinero al mercado, cómo, cuándo, bueno, todo, para evitar que luego no digamos, hostia, es que sigue bajando y no tengo dinero, que esto más de uno le ha pasado, incluso a mí. Yo aprendí mucho porque me quedé sin dinero para meter porque lo ponía a diestro y siniestro sin realmente Ujú. tener una gestión como tal. Entonces, la gran mayoría de usuarios, sobre todo los más nuevos, los más retail, los que no están siempre pendientes al mercado, lo que hacen es que cuando ven una bajada del Bitcoin, Ethereum o cualquier criptomoneda, lo que hacen es comprar X cantidad, la que cada uno considere, la que cada uno tenga estipulada en su plan. Pero cuando estamos comprando, cuando hay bajadas, corremos el riesgo, bueno, existe el riesgo de no saber hasta cuánto puede bajar. Porque había mucha gente que cuando un activo bajaba un 60% decía, no, pues está bajo ya, viendo un poco la gráfica, ¿no? Y luego veías que seguía bajando un 70, un 80, un 90%, entonces te comías una bajada muy importante, porque tú, aunque tú compras un 60% abajo desde máximos históricos, si luego el precio sigue bajando, podrías encontrarte que lo que tú has invertido ahora vale la mitad. Sí. Perfectamente, y esto lo hemos visto en en todas las criptomonedas, y esto es un riesgo que corremos. Por lo que una de las estrategias que podemos aplicar y que realmente no tiene nada de difícil es lo mismo que hacemos con el trading. Tú cuando haces trading y abres una operativa, tanto a la larga como a la baja, siempre te pones un corte de emergencia, que se conoce como stop loss. ¿Qué Ujú. quiero decir con esto? Si tú vas a meter un long al mercado, imaginemos en trading, ¿vale? Metes un long al mercado, tú piensas que el mercado va a seguir subiendo desde que tú entras en esa operación, tú lo que haces es, debajo del precio al cual has entrado, por debajo pones una orden en la cual si el precio en vez de subir baja, cuando llegue a ese precio que tú has estipulado, que se conoce como stop loss, la operación se te cierra. Evidentemente, la operación se te cierra en pérdidas. ¿Por qué? Está por debajo del precio al cual tú habías apostado que empezaría a subir y ha hecho lo contrario. Pero poniendo este stop loss, lo que hace es te saca del mercado, pero te limita las pérdidas. Porque Ujú. imagínate que sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, y tú no pones stop loss, tú seguirás perdiendo capital. Y esto es lo que pasa cuando compramos en spot, lo que sería pues mercado tradicional, que tú compras Bitcoin y te dan X cantidad de Bitcoin que tú puedes almacenar en tu billetera. Esto se conoce como mercado spot. Y el mercado derivado es el mercado de futuros. ¿Qué pasa? Los que operan en el mercado de derivados están acostumbrados a comprar o a vender con un stop loss, pero en el mercado spot no.
Y podemos aplicar lo mismo para cortar pérdidas. Imagínate que tú compras Bitcoin en 30.000, porque tú en ese momento considerabas que un posible suelo de Bitcoin eran los 30.000 dólares. Tú compras en 30.000, por lo tanto tienes X cantidad de Bitcoin en tu billetera, Ujú. pero pones un stop loss por debajo, por ejemplo en 27.000, porque tú consideras que si sigue bajando y rompe los 27.000, pues podríamos ver precios mucho más bajos y no te la quieres jugar. Ujú. Entonces lo que haces es poner el stop loss en 27.000 y cuando estábamos en 30.000, cuando el precio llegó a 27.000, se te hubiera cerrado la operación, pero no hubieras perdido tanto dinero como ahora que por ejemplo está en 19, 18, 20.000, pues tú ya tienes la liquidez, has perdido algo, pero no has perdido todo lo que podrías haber llegado a perder si hubieras dejado la operación sin stop loss. Y esto es muy interesante porque es muy fácil de hacer. Realmente en un exchange tú tienes las órdenes ahí y la puedes poner sin ningún tipo de problema. Y lo más fácil es, oye, compras y luego pues lo mismo que has comprado, le pones una venta límite a un precio determinado. Sí. ¿Qué precio pongo como stop loss? Depende del riesgo que quiera tomar cada uno. Esto es como el trading, ¿no? Riesgo 1.3, riesgo 1.4, 1.5, 1.6, lo que cada uno considere. Al final depende mucho de en qué momento, depende mucho de la gráfica, de qué activo quieras comprar y sobre todo del riesgo que quieras llegar a asumir. Habrá gente más conservadora que si el precio le baja, por ejemplo, un 10%, por poner algo, me lo invento, pues ya quiere cerrar la operación. Habrá algunos que quieran esperar más, algunos menos, pero que sepáis que se puede hacer y que provoca que podamos reducir pérdidas. Ujú. Así, como Totalmente. es algo muy sencillo, muy, muy fácil de hacer. Luego también una que sirve, que es en vez de comprar en mercado bajista cuando todo está cayendo, es comprar cuando el mercado te está dando una señal de que se está revirtiendo. Cuando tú estás comprando en un mercado bajista tienes el riesgo de que no sabes cuándo va a ser el suelo o cuándo va a terminar estas bajadas o esta lateralización. Pero si tú compras cuando el mercado está revirtiendo, te permite que aseguras mucho más el tiro. Al final aquí estamos hablando de siempre de riesgo-beneficio. Cuando el mercado está cayendo, tú puedes comprar, pero tienes un riesgo también elevado. Pero cuando tú estás viendo que el mercado empieza a subir, que empieza a remontar, tienes menos riesgo, porque sabes que la tendencia ha cambiado de bajista a alcista. En este caso siempre es mejor mirarlo, bueno, ya depende de cada uno, ¿no? Pero si estamos comprando para largo plazo, de meses o años, lo mejor siempre es mirar esa reversión, ese cambio de tendencia en temporalidades altas, semanal o diaria. Por lo que Ujú. sí que es verdad que cuando estamos comprando, cuando el mercado está subiendo, te has perdido esa subida de X porcentaje, pero lo que decimos, tienes menos riesgo, estás asegurando mejor tu jugada. Que igualmente te puede salir mal porque a lo mejor el mercado por X motivo parece que te está haciendo una cosa y luego te hace otra. Que esto va a pasar porque la teoría siempre es muy bonita, pero luego la práctica es muy diferente. Pero también es una opción. En vez de intentar coger el cuchillo al aire, te esperas a que haya caído al suelo, haya parado de rebotar y una vez ya lo coges tranquilamente. Te pierdes esa posible subida que a ti te está asegurando que el precio va a empezar a subir, pero estarás más tranquilo. En la gran mayoría de casos, suponiendo que siempre se haga bien. Aquí ya depende un poco también del análisis técnico que tenga cada uno o de la facilidad que tengas para analizar el mercado. Pero la más fácil es la de las compras con stop loss. Y luego, si no te quieres complicar, pues puedes hacer zonas psicológicas. Son zonas solamente terminadas en 0, terminadas en 500, que es donde el precio suele haber una cierta reacción. $1, Guillem, $10. sobre el tema del stop loss, ¿cómo lo planteas? ¿En caso de trading solo o también para inversiones a largo plazo en criptos? No, no, también a largo plazo. O sea, Vale, sobre todo, o sea, lo estoy explicando para gente que quiera hacer compras a largo plazo vale. en este mercado bajista. Porque a lo mejor había mucha gente que se pensaba que, me lo invento, en Polkadot $10 era una zona de reacción, como creo que si no me equivoco mal, era realmente una zona importante, pero luego te ha bajado a 5. Por lo tanto, si tú has comprado a 10, te ha bajado a 5, estás teniendo un 50% de pérdidas. Si tú hubieras cortado en 9 8 dólares, no hubieras tenido tantas pérdidas y te hubiera quedado esa liquidez que luego la podrías haber inyectado más por debajo. Sí, sí, estoy mirando Polkadot en el gráfico y realmente está bastante atractivo, ahora mismo, aunque bueno, con la castaña que se viene a nivel cripto puede bajar bastante Claro, más. esto lo hablamos en el programa anterior,
Pero sobre todo es eso, o sea, igual que se aplica en el trading, pues se puede aplicar en el mercado spot normal y corriente y es algo que... Mira, sí, sí, no, no, Sí, se pega una hostia del... esa hostia se la ha metido cualquier cripto, ¿no? Pero bueno, Sí, que seáis conscientes de ello, o si no, zonas psicológicas. Y son números, pues eso, redondos, que generan un cierto atractivo y normalmente son zonas de reacción en el precio. Si no podéis buscar cualquier activo, Polkadot, Cardano, y veréis que en zonas psicológicas o zonas cercanas a esa zona en concreto, hay una reacción tanto al alza como a la baja. Por ejemplo, $1 en Cardano, $3, $50 en Polkadot, etcétera. Por lo que también Guillem, comprar en esas zonas también es interesante. Lo sí. mejor 500 en Ethereum, 20.000 en Bitcoin, 15.000 en Bitcoin. Zonas que sabes que son, bueno, bueno, más seguras o más tranquilas, por decirlo de alguna manera. Sí, mira, yo, ya que estás hablando de liquidez y de criptos, yo me veo obligado otra vez a hablar de mi cripto favorita, El Curro Coin. el Curro Coin, ¿vale? O sea, estamos en una situación de posible recesión, muy posible recesión en los próximos meses, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, la mejor manera de protegerse ante la recesión y poder invertir de la forma más tranquila y efectiva posible es tener un sueldo, tener curro coin, ahorrar la máxima cantidad que podamos, ir haciendo compras periódicas en aquellos activos que le veamos potencial una vez pues, puedan resistir la crisis, la recesión y puedan salir disparados ante la recuperación. Y sobre todo, algo que se comenta poco, es tener un fondo de emergencia, o lo que también se conoce coloquialmente como el cojín de seguridad, ¿no? Un cojín. Yo siempre recomiendo entre 6 meses, 3, 6 meses, si no tienes, si eres muy joven y estás, digamos, ingresando poco, para aquella gente que ya está más asentada a nivel laboral, 6, 12 meses. Eso significa que si yo tengo un coste mensual de mi vida de 1.000 euros, pues yo voy a ahorrar entre 6.000 y 12.000 euros por si las moscas. Si de repente vemos ya que las cosas empiezan a funcionar mejor y queremos reducir de 12 a 6 o 4 meses ese margen, ese cojín de seguridad, podemos utilizar ese capital para invertirlo en la parte baja del ciclo económico, tanto en criptos, inmuebles o en bolsa. Creo que es una forma también buena de gestionar la liquidez y el riesgo de quedarte sin un duro también. Exacto. Esto que he hablado del CurroCoin, para la gente que le interese trabajar en el sector cripto, creo que fue el último programa de la temporada pasada. Ahí hablábamos de algunas páginas web que podéis investigar, así que podéis tirar por ahí. Y entonces, ya para terminar y resumir lo que he dicho, sería DCA o sea, compras con stop loss, compras en vez de comprar en movimiento bajista, en movimiento alcista, y finalmente zonas psicológicas. Las zonas psicológicas te pueden servir tanto para venta como para compra. Y es preferible que en vez de poner a lo mejor una compra, me lo invento, en 500 en Ethereum, la hagas en 550. Porque muchas veces se queda ahí, muy cerca de la zona psicológica, porque es preferible poner tu compra o tu venta un pelín por debajo o por arriba de esa zona en concreto y así aseguras tu tiro. Así que nada, una vez dicho esto, damos por terminado el programa de hoy. Así que esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido sobre los indicadores que ha mencionado Julia sobre la parte inmobiliaria y lo mío sobre gestión de liquidez, bueno, mercado cripto, que te puede aplicar en cualquiera, en bolsa o en lo que tú hagas. Así que nada, poco más. Bueno, Guillem, me ha quedado súper claro el tema de la estrategia para el tema criptos. Esperemos que os haya sido útil todo lo que hemos comentado, tanto criptos como inmuebles como economía. Y nos vemos en el próximo programa, Guillem, que ya veremos a ver qué está pasando en el mundo. Cada semana pasan cosas nuevas, estamos pendientes de lo que está pasando día a día y nosotros estamos aquí para contároslo lo mejor que podemos. Así que Exacto. hasta el próximo programa. Y ahora en muy en breves empezaremos a traer invitados, así que no os perdáis los próximos programas, iremos informando sobre ello. Perfecto. Pues nada, Guillem, hasta la semana que viene. Un abrazo, que vaya bien, Adiós. cuidaos.